3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Frank González en la serie titulada Juan 3:16, el poder asombroso del verso más famoso. Amigos, bienvenidos una vez más. Y esta es ya la cuarta presentación de esta serie Anclas de la Verdad con el pastor Frank González. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Les habla su amigo y hermano Jorge Jaque y es un placer poder compartir estos momentos, esta hora con ustedes desde 3ABN Latino. Aquí en los estudios de nuestra ciudad Thompsonville, en el estado de Illinois, llegamos a ustedes con esta transmisión que es parte de este ciclo, como ya les mencioné, de Anclas de la Verdad, que ha llevado por título un pensamiento asombroso o el poder asombroso del verso más famoso, basado en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, y que el pastor Frank González nos ha traído en unas presentaciones realmente interesantes. Y en esta oportunidad vamos a considerar el tópico Una fuerza invencible. Queremos decirles que el pastor Frank González ya es un invitado habitual de 3ABN Latino y también es alguien que ustedes conocen, ha estado con nosotros en muchas oportunidades y él se desempeña como pastor de la iglesia de Avon Park en el estado de la Florida. Allí pastorea una iglesia de más de 900 miembros y esto lo mantiene muy ocupado, por lo cual agradecemos al pastor Frank González por haber tomado el tiempo de venir a compartir estos pensamientos con nosotros. Así es que sin más introducción vamos a dejar este momento con el pastor Frank González. Amante Padre, que las palabras de tu siervo y la meditación de su corazón sean agradables delante de ti y de mucho provecho para todos, y te daremos la honra y la gloria, y lo haremos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a esta serie en que estamos ya sobre la marcha explorando este verso que pensábamos conocer. En cierto sentido lo conocíamos porque lo sabemos recitar, pero al adentrarnos en él hemos descubierto unas profundidades, hemos descubierto rincones, recovecos, salas nuevas, lugares nuevos, verdades que nos saltan para explicarnos a nosotros cómo Dios nos ama, nos salva, nos redime y nos regresa a la vida con propósito, a la vida real, a la vida genuina, la vida sin fin. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y ahora, hoy, llegamos a esta frase: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo quiero enfocarme en esa frasecita: para que todo aquel que en Él cree. Hemos llegado a la fe. Hemos arribado al elemento más esencial de la vida que el Señor quiere que vivamos. Porque Él dice, el justo, el que acepta la justicia de Dios, la cual Él ofrece como regalo a través de su Hijo, el que quiere entrar en esa vida, el que quiere recibirla, el que quiere apropiarse de Él, ese deberá vivir por la fe. Vamos a ver hoy exactamente qué es fe, porque es necesario que lo sepamos a ciencia cierta, porque no hay nada fuera del ágape divino del amor de Dios, fuera de la gracia de Cristo, fuera de la cruz del Calvario, fuera del mismo Jesús, que tenga
mayor importancia para nosotros y nuestra vida y mayores consecuencias en lo que será el giro y éxito de nuestras vidas que la fe. La Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Hace poco leía yo de mi escritora favorita y decía ella algo que me puso a pensar. En honor a la verdad, primero a argumentar un poquito, porque me chocó un poco lo que dijo. Dice ella, todo fracaso de parte de los hijos de Dios se debe a su falta de fe. No dice a su poca fe, dice su falta de fe. Y no dice algunos fracasos se deben a su falta de fe, dice todo fracaso se debe a su falta de fe. Me puse a pensar, caramba, pero eso es una declaración muy categórica, muy absolutista. ¿Todo fracaso? Quiere decir que cada vez que tenemos un fracaso, cuando no nos va bien, cuando pasa algo que nos va mal, como cristianos, estamos hablando aquí de la persona de fe, que la razón es la falta de fe. Pero si podemos discutir un poquito con esto, podríamos decir, pero ¿acaso no nos perjudica a nosotros a veces en nuestros esfuerzos que hacemos, en nuestra vida cristiana, en las cosas que emprendemos por el Señor? ¿Acaso a veces la falta de fe de otros no es lo que se interpone en nuestro camino? A veces nosotros tenemos fe, pero otro no tiene fe y entonces eso nos perjudica, nos entorpece. ¿No es acaso eso lo que nos obstaculiza el camino muchas veces? El problema no será que está a veces en los demás. Pero esta declaración no permite excepciones. Dice, todo fracaso de parte de los hijos de Dios se debe a la falta de fe de ellos, a su falta de fe, no la falta de fe de otros. Y un poquito más adelante leí lo siguiente. Dice, la fe es el poder que sobrepuja toda barrera, que supera todo obstáculo y que planta su bandera en el corazón del terreno del enemigo. Todo obstáculo, toda barrera es vencida, es superada por la fe. Tremendo. En verdad no debí de haberme sorprendido porque esas declaraciones de mi escritora favorita compaginan exactamente con lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios tampoco da lugar a dudas. Presenta a la fe como una fuerza invencible. Por eso he usado ese título para el tema de hoy. Una fuerza invencible. Una fuerza que todo lo conquista. Una fuerza que puede superar, puede sobreponerse, puede conquistar, puede vencer a todo lo que el mundo nos presente. ¿De veras, Pastor Frank? Usted me está diciendo que si yo tengo fe, ahora hay que ver qué es fe, para saber si tenemos en verdad el artículo genuino o si tenemos un sustituto barato que no sirve. Vamos a ver eso. Hoy vamos a ver qué es fe.
Y como es algo tan importante, yo no te voy a presentar mi idea de la fe, porque de la fe depende tanto, de la fe depende todo, hasta la salvación, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que todo lo vence, la fe que todo lo supera, la fe para la cual no hay obstáculo que la pueda detener, la fe que vence es la fe que Dios da. No la podemos producir, no la podemos fabricar, no está en nuestro ADN, no es parte de nuestra forma de pensar. Así como Dios nos da su amor, de tal manera amó Dios al mundo, así como nos da el regalo irrevocable que es Jesucristo, el cielo también, gracias a la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, el cielo también está en el negocio, por así decir, de entregar fe al hombre. Cristo produjo la fe. La fe es de Jesús, como dice Apocalipsis 14, 12. Como dice Pablo, Él es el autor y consumador de nuestra fe. La fe es producto de la cruz del Calvario y es Dios quien la da. Y es el elemento esencial para la vida victoriosa. No hay victoria sin fe. No hay conquista cristiana sin fe. Y cuando hay fe, por poquita que sea, vamos a ver en un instante lo que dice la palabra de Dios, la compara con un granito de mostaza. Dice que si tenemos fe de ese tamañito, nada nos será imposible. Pero quiero buscar algunos versículos, los puedo citar de memoria, algunos de ustedes también, pero me gusta leerlos de la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios, los hijos de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es imposible, querido, querida, exagerar la importancia de la fe. El apóstol Pablo dice en otro lugar, en Romanos 14, 23, que todo lo que no es nacido de fe es pecado. Todo lo que no es nacido de fe es pecado. Está en la segunda parte del versículo 23 de Romanos 14. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe es tan esencial para la vida cristiana que es el generador, es el motor de cada obra. La Biblia no presenta la fe como necesitada de obras. La Biblia no presenta la fe como algo pasivo, inactivo, a lo cual hay que añadirle obras. Hablar de fe y obras es hablar mal. La Biblia no habla así. La Biblia habla de la fe que obra. No hay obra que Dios acepte, es lo que dice este versículo. No hay obra cristiana que Dios acepte que no provenga o proceda de la fe. Todo lo que el cielo considera aceptable, todo lo que el cielo ve con buenos ojos, es nacido de la fe. Porque lo que no nace de la fe, nace de otra base. Nace de la carne, como la Biblia le llama, es decir, nace del orgullo, nace de
pensamiento de que pensamos que podemos hacer las cosas, que no necesitamos a Dios, nosotros mismos podemos lograr esto y lograr aquello. Pero la fe es un don. La fe viene de Dios. Por eso no hay nada más importante que la fe. Cuando los discípulos se dedicaron a hacer lo que Dios les había dicho que podían hacer, sanar enfermos, les dijo en Mateo 10, sanar enfermos, limpiar leprosos, etc. Estaban ocupados en eso. Mientras estaban ellos en ese trabajo, 3 de los discípulos estaban con Jesús en la experiencia que la Biblia llama el Monte de la Transfiguración. Ustedes recordarán que allí en el monte vino una luz del cielo, diáfana, clara, y de repente apareció Moisés y apareció Elías y estaban hablando con Jesús. Y los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban extasiados mirando todo aquello. No querían bajar de allí, ellos querían quedarse allí, que quisieron hacer tiendas allí de campañas para quedarse allí. Y estaban tan fascinados con Moisés y con Elías como con Jesús. Algo que no es correcto, porque Moisés y su ley nos lleva a Cristo. Elías anuncia a Cristo. Ellos vinieron para apuntarlos a ellos a Jesús. Y por eso entonces vino la corrección del cielo, donde se despejó el panorama para permitirlo ver correctamente. Y salió Moisés, y salió Elías, y vieron a Jesús solamente. Algunos hoy quieren ver solo a Moisés, solo quieren ver leyes y preceptos y deber. Para ellos la vida es todo un deber, un precepto, un hacer, un obrar, y ley y precepto sobre precepto. Algunos ven solo a Elías, profecías, matemáticas y complicadas y el tiempo del fin, y todo eso es bueno, porque Dios trajo a Moisés y Elías. Dios envió a Moisés y Dios envió a Elías, y hay un trabajo todavía parecido al de Moisés, y hay un trabajo todavía que nos toca hacer parecido al de Elías, pero estemos claros, el centro de todo, y a lo que dirige todo, y lo más importante de todo, es ver a Jesús. Y dice ahí que en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, porque Pedro había dicho en el versículo 4, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Este, no Moisés, no Elías, Jesús, este es mi Hijo amado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, a su Hijo Jesús, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ojalá que tú te disciplines a ver a Jesús solo. Solo Jesús salva. Solo Jesús redime.
Solo Jesús es tu Salvador. Solo Jesús es el regalo irrevocable divino. Solo Jesús es el que viene para buscarte cuando se aparezca, cuando ya no lo van a ver tres, porque ese fue una mini segunda venida, fue como una demostración pequeña, en miniatura, de lo que iba a ser la segunda venida. Moisés y Elías, Moisés representaba a los santos, los creyentes resucitados, y Elías los que vamos a ser arrebatados cuando Cristo venga. Fue una demostración en pequeño de lo que va a ser la segunda venida, pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo verá a Jesús. Pero para ver a Jesús, para entender a Jesús, hay que tener fe. Lo que pudiera angustiarnos, porque pudiéramos pensar, pero ¿cómo consigo yo esa fe? Si la fe es la que vence al mundo, si la fe es la que se sobrepone a todos los obstáculos, si la fe es el poder y la fuerza con la cual tengo que vivir, si la fe es lo que me da la victoria sobre todo lo que tenga yo que confrontar en esta vida, ¿cómo la recibo? ¿Cómo sé si la tengo? Y cuando la tenga, ¿cómo sé si lo que tengo es la verdadera, la genuina? Bueno, mientras estaban los tres en el monte arriba, pasándola requete bien, abajo, en la realidad de la vida, abajo donde estaban los problemas, abajo donde hacía falta la fuerza de Jesús, el poder de la fe que vence al mundo, estaban los discípulos experimentando otra realidad no tan agradable. Estaban experimentando un fracaso redondo. Se encuentra en el versículo 15 en adelante del mismo capítulo. Aquí vino un hombre y le dice al Señor Jesús, ya ahora Jesús ha bajado, ¿no? Jesús ha bajado con los tres y se encuentra esta situación, se encuentra con este drama. Y el caballero le dice a Jesús ahora, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Imagínense, no es poca cosa esto. Una cosa es un fracaso privado, una cosa es un fracaso que tú lo experimentas en privado, y otra cosa muy diferente es un fracaso en público, un fracaso ahí para que todo el mundo lo manosee y lo vea, un fracaso que invite a la burla y a la mofa. Mira, pensaban que podían, ja, 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 ja. Esto no les cayó nada bien a los discípulos. Versículo 17, Jesús dijo, oh generación incrédula. La palabra significa sin fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, al niño, al joven. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Bueno, el padre contento, el joven contento, pero los discípulos no tanto. Sí tienen que haber sentido alguna empatía y simpatía por ese joven y por ese padre, y tienen que haberse alegrado. No digo que no, pero siguiendo la narrativa aquí, ellos quedaron con una molestia, una espinita al costado. Viniendo entonces, versículo 19, los discípulos a Jesús aparte dijeron,
¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tú nos dijiste que lo podíamos echar fuera a los demonios. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué fracasamos? ¿Qué fue lo que marchó mal? ¿Qué fue lo que anduvo mal? Noten la respuesta de Jesús. Está en el versículo 20 de él. Estamos en Mateo 17. Jesús les dijo, por vuestra incredulidad. Otra versión dice, por vuestra poca fe. Vamos a ver eso. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y miren esto es otro de estas declaraciones absolutistas que parecen fantásticas si no salieran de la boca de Jesús. Si no fuera Jesús el que la dice, sería difícil creer esto. Pero es el mismo Jesús el que avala esta declaración. Y él dice, nada os será imposible. Nada. Es decir, cuando ustedes se dediquen a hacer mi obra, si tienen fe como un granito de mostaza, eso es pequeño, apenas se puede ver ocularmente, un granito de mostaza. Así de diminuto es el granito de mostaza. Si la vista suya no anda bien, no lo va a ver. Si fuera tan pequeña vuestra fe como un granito de mostaza, podrías decirle a este monte, pásate de aquí allá, y nada, absolutamente nada os será imposible. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilla! ¿Nada imposible? Nada, nada. Jesús dijo que nada. Y Juan dice que la fe vence al mundo. Todo lo puede. Aquí cerca de este barrio de Mateo 17, en Mateo 14, está el caso también de Jesús que está caminando sobre el agua. Los discípulos atrás, la tempestad horrible. De repente aparece Jesús y ven como si fuera un fantasma. No están seguros que sea Él. ¿Quién más va a ser, no? Pero no estaban seguros. Entonces Pedro por fin agudizó la vista y se dio cuenta que sí, que era el Maestro. Y aquí en Mateo 14, 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si tú te propones ir a Jesús, no hay nada, escúchame bien, no hay nada que te lo va a impedir. Nada. Si tú le dices a Jesús, Jesús, voy. Jesús, recíbeme. Jesús, llámame. Jesús, quiero encontrarte. Jesús, quiero recibirte. Jesús, quiero tener un encuentro contigo. No hay nada, nada que te lo impida. No hay nada que te pueda obstaculizar. En este caso, ni el agua. Pedro anduvo sobre las aguas. ¿Por qué? Porque iba donde Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo llamó. ¿Por qué? Porque Jesús le dio su palabra. Cuando Jesús te da su palabra de amor, su palabra de redención, su palabra de salvación, su palabra de fe, esa palabra tiene en ella misma el poder para que nosotros realicemos lo que esa palabra declara. Y Jesús llamó a Pedro y Pedro caminó sobre el agua. Pero entonces, en un momento dado, empezó a sentir cierta superioridad en comparación con los discípulos que estaban meramente en el barco, pero él no estaba en el barco, él estaba caminando sobre el agua.
y sintió un poco de orgullo, también sintió temor, varios sentimientos encontrados, ningunos buenos, y empezó a hundirse. Y entonces, dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Nota que es Jesús el que nos da la mano. No somos nosotros los que tenemos que agarrar la de Él. Él agarra la nuestra. Eso es una metáfora de la salvación. Jesús nos salva. Jesús nos redime. Jesús nos toma donde estamos hundidos. Jesús nos saca de donde estamos, del pantano, del fango cenagoso donde nos encontramos en la vida, de la situación más terrible donde estamos hundidos y sumidos, y Jesús tiene poder para agarrarnos y sacarnos, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Alabado sea su nombre. Y entonces, extendiendo la mano, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora yo quiero volver a la de los discípulos que no pudieron sanar a este joven. Y quiero volver a este versículo 20, donde Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque algunos de ustedes tienen Biblias que dicen por vuestra poca fe, algunos tienen Biblias que dicen por vuestra incredulidad. Eso se debe a que hay manuscritos donde vienen uno y la otra versión. Pero los que han estudiado estos manuscritos, en base a la edad de ellos, los más antiguos, dicen por vuestra incredulidad. Y tiene que ser esa la versión, porque de otra forma no compagina con la narrativa. Porque si el problema era poca fe, un granito de mostaza sería poca fe. ¿Se dan cuenta? Y Cristo dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, y no puede haber algo más poco que eso. No, el problema no es poca fe. La palabra en el original es apistía. Pistis es fe, apistis es carencia, falta, ausencia de fe. Recuerden la cita de aquella escritora favorita mía que cité al comienzo, donde ella dice, todo fracaso de parte de los hijos de Dios se debe a su falta de fe. Ella no dice su poca fe, dice su falta de fe. ¿Pero cómo es eso? Carencia total y absoluta de la fe. Porque la fe es tan poderosa que solamente una partícula súper diminuta, microscópica de fe es suficiente para vencer, es suficiente para lograr cualquier cosa. Nada os será imposible si tuvienes fe como un granito de mostaza. Bueno, entonces yo quiero dedicar el resto del tiempo que nos queda a ver a qué le llama Jesús fe. No a qué le llama Frank González fe, porque eso no tendría algún valor quizás, pero un granito, no valdría mucho. Pero si nosotros, tú y yo, recibimos de Jesús, una definición de lo que es fe, entonces sabremos si la tenemos o si no la tenemos. Y es esencial que la tengamos. Y es esencial que sea la genuina y la verdadera, porque la genuina y la verdadera vence al mundo. Porque la genuina y la verdadera, entonces nada nos es imposible si tenemos la fe genuina. Si tenemos un sustituto que nosotros estemos llamando fe, pero no Jesús, aunque tengamos bolsas llenas, aunque tengamos cantidades copiosas de algo que llamemos fe, pero que no es la fe de Jesús,
es otra cosa que nosotros le hemos puesto el título de fe, pero que no sea fe, entonces no nos va a valer para nada. Pero si tenemos la fe genuina, lo que Jesús llama fe, Él dice que aunque tengamos un granito de mostaza de esa fe que Él llama genuina, entonces estamos hechos. Entonces podemos vivir la vida cristiana con victoria. Entonces todo lo que nos propongamos en el Señor, con fe, lo vamos a lograr. Entonces ningún obstáculo, ninguna barrera que el diablo o otra gente y que el mundo nos presente va a ser para nosotros un problema, porque todo lo vamos a superar, todo lo vamos a sobrepujar, nada nos será imposible. Bueno, hay un lugar, hay más de uno, pero por razones del tiempo voy a buscar uno. Una narración, un relato, donde aquí podemos ver con claridad meridiana, de una manera diáfana, que hasta un niñito lo podrá ver, a qué Jesús le llama fe. Es importante saber a lo que Jesús le llama fe. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre llegare, viniere, regresare, ¿hallará fe en esta tierra? Sí la va a hallar. Ojalá que la halle en ti. Ojalá que la halle en mí. Porque Jesús es el autor de esa fe, dio esa fe y en la segunda venida viene a buscar esa fe. Jesús siempre está buscando fe. Lo único que le interesa a Jesús es la fe. Cuando le trajeron a aquel paralítico que fue bajado, ¿se acuerdan del techo? Porque había mucha gente allí en aquella casa, posiblemente era la casa de Pedro, porque estaban en Capernaum y ahí estaba la casa grande de Pedro. Y bajaron a este paralítico, y ustedes conocen la historia, no es el relato este, pero dice el relato, y Jesús, viendo la fe de ellos, Jesús mirando y viendo la fe de ellos. Jesús se fija en tu fe y en mi fe más que en cualquier otra cosa. Esas son buenas noticias. Jesús le interesa más tu fe que cualquier otra cosa. Porque las otras cosas andan sobrando. Pueden ayudar o desayudar, depende de lo que estemos hablando, depende de lo que sea. Pero la fe siempre ayuda, cuando es genuina. La fe siempre vale, siempre conquista, cuando es de Jesús. Y Jesús va a encontrar fe, porque dice Apocalipsis 14, en el versículo 12, que cuando Jesús venga, Él va a poder apuntar a una gente y decir, aquí la paciencia de los santos, y aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa fe que puede hacer cualquier cosa, porque a mucha gente dice que es imposible guardar los mandamientos de Dios. Y sí, en términos del ser humano, dejado a sus habilidades, es imposible guardar la ley. Pero la fe lo puede todo. Con la fe nada es imposible. Con la fe que Dios da, los que tienen la fe de Jesús, guardan los mandamientos de Dios. Y todo lo que se propone lo logran, porque nada os será imposible. Entonces, ¿qué es fe? Hay un relato en San Mateo capítulo 8, versículo 5. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. Un centurión era un tipo como un sargento, o un capitán, o un lugarteniente, el equivalente de eso. Dicen los historiadores que estaban a cargo, el nombre parece indicar que son 100, pero a veces eran 80 los soldados a su cargo. Y este hombre dice que vino
dijo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Cosa extrañísima. Jesús, miren, no pierdan este punto. Jesús se ofreció ir con él a su casa, dejar a la multitud y irse con él, porque Jesús vio en este hombre un corazón genuino, vio en este hombre generosidad, vio en este hombre el espíritu de él, el espíritu que viene y que trata de redimir, de curar, de salvar. Este hombre vino no a pedir por él mismo. La mayoría de la gente que estaba ahí en la multitud venían para que Cristo los curase a ellos. Este hombre no vino a pedir por él. Él vino a pedir por su siervo. Un siervo. Los siervos en aquel entonces tenían poca importancia. No valían un centavo. ¿Y por qué preocuparse por un siervo? ¿Acaso este centurión no tenía ningún problema como para no pedirle algo él a Jesús? Pero él le pidió por su siervo y Jesús vio todo eso y se identificó con este hombre y le agradó a este hombre y dijo: mira, yo voy contigo, yo dejo la multitud acá y me voy contigo. Y el hombre, que era mal visto por esa multitud ya, por ser centurión, por ser soldado romano, dijo: no hace falta, Señor Jesús. Di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto y lo hace. Y entonces dice aquí algo que no se dice en ninguna otra parte. Y al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús le llamó a eso fe. Ahí tenemos, aunque no la vamos a desmenuzar en un instante, pero ahí tenemos a lo que Jesús le llama fe. Lo que hizo este hombre, a Jesús le llama fe. ¿Qué fue lo que hizo? Tenemos que analizarlo un poquito. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Creyó en Jesús? Sí. Pero la gente, la multitud que estaba allí, congregada, no estaba allí porque no creía. Quizás estaba luchando con creer, pero la multitud estaba allí con la esperanza, con la idea, si no fe, con la idea, con la esperanza de que Jesús los sanara. No, este hombre hizo algo más que creer en Jesús. Y ese algo más, ese camino adicional que este hombre tomó, ese modo de proceder que lo separó del montón, es a lo que Jesús le llama fe. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que no hizo la multitud? La Biblia lo dice claramente. Este hombre dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y explicó por qué él creía eso. En otras palabras, fíjese bien, y por eso Jesús le gustó tanto esta declaración, porque Jesús sabía que él pronto habría de partir de la tierra. Y no iba a estar ahí para que la multitud lo tocase o para que él tocara a la multitud, porque esa era el paradigma que la gente tenía de Jesús. Si yo puedo ir donde Jesús, si puedo
recibir su atención, si puedo despertar su interés en mí, si puedo entablar una conversación con él, si puedo hacer que él me preste atención a mi caso y que me toque, o como aquella mujer se atrevió a hacer algo más, a tocarlo a él sin que él se diera cuenta, pero obviamente el plan no le salió bien, en el sentido de que Cristo se dio cuenta para celebrarla. Pero esa era la idea de la gente, el Jesús físico. Pero Jesús sabía que él no iba a estar por mucho tiempo más para tocar y ser tocado. Que ese paradigma de la gente tenía que cambiar. Y este hombre entendió. Este hombre en sí es el primer creyente universal. Este hombre se catapultó a nuestra época. Este es un creyente moderno, porque la forma en que él creyó, la fe que él ejerció, es la que podemos nosotros ejercer hoy. Y por eso Jesús tomó supremo interés. Dice que se maravilló y dijo que lo que este hombre hizo es mayor fe que todo el cúmulo de fe, lo que llamaban fe, en todo Israel. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre dijo: no, Jesús, no vengas conmigo, porque yo he entendido otra cosa. Jesús iba a ir pensando que el hombre pensaba igual que el resto de la multitud, que él tenía que ir y tocar al siervo para que sanara. Pero este hombre le dijo: no, yo he entendido algo, Jesús. No tienes que venir a mi casa, no tienes que tocar el siervo, porque yo entiendo algo. Yo he entendido que hay poder en tu palabra, que el poder tuyo está extendido a tu palabra. El poder que hay en tu ser está en tu palabra. Tú eres el Verbo encarnado. Tú eres la palabra hecha carne. Tu palabra y tu ser son una y la misma cosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que solamente dame tu palabra. Dame tu palabra. Quédate aquí tú con la gente que piensa que tiene que tocarte o que tú tienes que tocarlos a ellos. Y dame tu palabra, dame tu palabra. Yo me voy a casa, no contigo, con tu palabra. Pero como me voy con tu palabra, como tú eres el Verbo, como tú y la palabra son una y misma cosa, cuando me voy con tu palabra, yo me voy con tu autoridad, yo me voy con tu poder, aunque tú te quedes acá. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Y eso lo hizo un creyente moderno como nosotros, porque tú y yo no tenemos a un Jesús para tocar y que Jesús nos toque, pero tenemos la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. Es lo que tienes tú, es lo que tengo yo, y esa palabra fue suficiente. El versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, algunos de ustedes saben que su servidor tuvo el gozo, el deleite, el honor, la felicidad de trabajar para La Voz de la Esperanza por 17 años y medio. Nada que pase en mi vida de aquí a su final superará las experiencias maravillosas que Dios nos dio trabajando con La Voz de la Esperanza. Y de paso, quiero tomar esta oportunidad para hablarles de que, animarlos a que tengan con el nuevo director y orador de La Voz de la Esperanza, mi amigo y colega, el pastor Omar Grieve, que tengan ustedes
el mismo afecto, que le den el mismo respaldo, que lo traten con el mismo afecto y cariño que mostraron para este servidor. Y yo me sentiré contento y feliz. Y yo sé que el pastor Milton Peverini García también sentirá la misma felicidad. Y aunque Braulio Pérez Marcio ha pasado al descanso, cuando Cristo venga, Él también les va a agradecer si ustedes siguen apoyando el ministerio mundial maravilloso que es la Voz de la Esperanza. Pero digo eso también para aprovechar y contarles una experiencia, la he contado antes, de mi primerísima campaña evangelística como director de la Voz de la Esperanza. Sucedió en Los Ángeles, California, en una iglesia donde caben, yo diría que entre 1.800, 2.000 personas. Clásica en su arquitectura, no como las modernas ahora que son octagonales, así que los asientos rodean la plataforma y hay a pesar de ser grande el lugar, hay un sentir más íntimo en la arquitectura. No, esta clásica de aquella, esa nave larga. Escasamente ve uno como predicador a la gente atrás. No sé cómo ven a uno ellos. Y una noche estábamos predicando y un señor empezó a correr. De paso, este lugar es el este de Los Ángeles, un lugar donde hay hermanos maravillosos, amantes, queridos. Saludo para ustedes. Pero son hermanos valerosos porque esa zona tiene sus desafíos. Es un poquito peligrosa y lo sabíamos al dar estas campañas. Me cuentan los hermanos allí que una vez uno en pleno servicio corrió de otro y el otro le estaba disparando balas. Todo eso dentro de la iglesia. En esa iglesia vienen agentes de seguridad para recoger los diezmos y las ofrendas cuando terminan de recogerlos los diáconos y los diáconos y diaconisas para llevarlos al banco. Así de peligroso es esa iglesia. Y de repente viene este caballero, corre por el medio del pasillo, como loco. Y yo allí, detrás del púlpito, viendo todo aquello, dándole gracias a Dios que el pasillo era largo. Y preguntándome por qué los diáconos aquí no se interponen a este hombre. Los diáconos son buenos para recoger la ofrenda, pero ¿qué pasa para proteger al pastor? Bueno, me dio tiempo para consagrarme al Señor, porque yo no sabía con qué intención venía este hombre. Y le dije, Padre, me sorprende que me llames a la Voz de la Esperanza y que en mi primera campaña aquí quede. Pero hágase tu voluntad. Sé con mi esposa, sé con mis hijos, etcétera, etcétera. No sabía qué iba a pasar. De repente, este hombre, enloquecido, parecía enloquecido, salta como lince y cae al lado mío en la plataforma. Me sentí un poquito más repuesto en términos de mi ánimo cuando vi que no tenía ninguna pistola, revólver, ningún cuchillo. Estaba vestidito con una camiseta normal, no había dónde esconder nada. Pero me dice, Pastor Frank, déjeme dar mi testimonio. Y entonces sentí que hubiera sido mejor que me hubiera disparado un balazo. Porque ¿cómo iba yo a darle el púlpito a un hombre que había entrado de esa manera? Y entonces se queda mirando y me dice,
Pastor Frank, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Dije, ay querido, la verdad que no, esa manera, esa introducción tuya acá no se presta a que me recuerde nada, pero a ver, dime, ¿qué pasa? Míreme bien. Entonces lo miré, lo ausculté así como hace un médico y me di cuenta quién era. Tengo que contarles el comienzo de la historia. Era aquel hombre que una dama me lo había traído la primera noche de las conferencias y había venido así doblegado, arrastrándose casi. Escasamente podía poner un paso detrás del otro. Y la dama lo trajo por todo ese pasillo. Yo veía el drama desde acá, desde la primera banca, antes de que empezaran las conferencias. Y yo me decía, ¿por qué no lo sentará atrás ese pobre? Pero después supe por qué. Ella me lo traía para que yo hablara con él. Y cuando estuvo de cerca, tuve que controlar mi expresión porque el rostro del hombre era horripilante. No porque fuese feo ni nada de eso, no. Era joven. Primeramente, esa fue mi sorpresa. Yo pensaba que era un anciano de muchos días porque la manera que caminaba era joven, con costras, con crecidos, con el estómago extendido, doblegado del dolor. Y la dama me dijo, dígale algo, Pastor Frank. Y yo pensé para mí, ¿qué le puedo decir a este hombre? Y si le digo algo, ¿de qué vale? Pero después pensé, si le digo algo de la palabra de Dios, si le digo la palabra solamente, si no le doy una declaración ahí para salir del paso, una salida olímpica, yo voy a orar por ti, querido, una cosa de esa. Pero si le doy la palabra de Dios puede hacer algo. Y entonces era yo diciéndole a Dios, Dios, dile algo, Padre, dile algo. Y entonces vino la declaración. Supe que Dios estaba hablando porque es de la Biblia. Le dije al caballero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y ahora estaba al lado mío agradeciendo a Dios. Tú también puedes recibirlo igual. Tú también puedes recibir ese poder ahora mismo si abres tu corazón.